RCR. Damos la bienvenida hasta ahora al ingeniero Mesías Guevara Masifén, a quien le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR. Qué gusto saludarlo, ingeniero Mesías Guevara, muy amable. Muy buenos días, José. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a través de usted para todos aquellos que nos están viendo y escuchando. Y como siempre, es un grato honor conversar con ustedes. Ayer usted ya de manera oficial oficializó su renuncia al Partido Acción Popular, ¿no? ¿Cuáles han sido las principales motivaciones? Si bien es cierto, usted ya no tenía una participación activa de manera política, se conocía sus abiertas discrepancias con los dirigentes actuales en Acción Popular, pero en su comunicado usted enumera un conjunto de temas que han tomado finalmente, finalmente que ha permitido que adopte esta decisión. Bueno, en primer lugar, José, es bueno precisar que yo sí he estado de manera activa en el partido como miembro del comité político y fíjate que eh, la ley, según las normas, sigo siendo el escrito como presidente de Acción Popular, pero lamentablemente ya en los últimos meses, por no decir años también, ya el partido ha dejado de tener ese protagonismo que siempre ha debido de tener. Prueba de ello es que si ustedes revisan, van a encontrar que es emitido muchos comunicados prácticamente de manera personal o individual, sin tener el consenso con los demás dirigentes. Es en ese sentido que no nos hemos pronunciado, por ejemplo, el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la crisis política que actualmente está viviendo. Estoy en pleno desacuerdo con la actitud del Congreso, no solamente por los hechos que han sido sindicados, como Niño Mochazuelo, sino porque la bancada se ha convertido en un instrumento de demolición de la institución del país. Y por otro lado, también mi seria discrepancia con la actual dirigencia ejecutiva, que lamentablemente no está buscando el consenso, sino está buscando la relación entre militantes del partido. En la comunicación que usted da a conocer, ingeniero Mesías Guevara, es también sus profundos e irreconciliables encuentros con la dirigencia ejecutiva, ¿no? Y que esto lo ha alejado al partido de sus bases ideológicas, ¿no? En realidad no había forma ya de un entendimiento con la actual dirigencia. No había ningún entendimiento y no hay, porque fíjate que en primer lugar el señor Edmundo del Águila Morote, que según el ROT que lo ha inscrito, lo ha reconocido como secretario general, su resolución dice que su mandato vence el 31 de octubre, es decir, ya venció su mandato, pero sin embargo él organizó un plenario donde ha prolongado su mandato más allá de lo que la ley y el estatuto mismo, ¿no? Por otro lado, este domingo juramenta otro secretario general, que es el señor Abate Cabrera, quien fue elegido en otro proceso electoral organizado este año, el 7 de mayo. Y asimismo, el señor Edmundo del Águila también lo que ha hecho es nombrar un comité electoral a su medida, igual también a un tribunal de disciplina que prácticamente se han convertido en perseguidores, cancerberos de aquellos militantes que están en contra de ellos. Y por otro lado, como te dije hace un instante, silenciado al partido de manera cómplice. No hay ningún pronunciamiento, más están en peleas internas que externas. Ahora, ¿cómo mira usted hacia adelante la situación en Acción Popular? Usted conoce muy de cerca el partido, ha desempeñado los más altos cargos en el partido, ¿no? Entonces, ¿esto va camino a qué? ¿A una implosión interna al interior de Acción Popular? ¿Así como están las cosas? Sí, fíjate que en estos momentos, como te digo, este domingo 19 va a juramentar otro comité ejecutivo nacional, otro secretario general. Y ahí lo que se está generando es una pugna interna por el control del poder. Prácticamente están viendo sus intereses personales con miras a las candidaturas del 2026. Recordemos que en el 2026 van a haber muchas candidaturas regionales, municipales, provinciales y también lo que significa las presidenciales, congresales, y por lo tanto eso están en mente ellos. Y la verdad que yo lamento porque se está privilegiando el interés personal sobre el interés nacional. ¿Qué es lo que ha ocurrido con Acción Popular? Si es que cabe hacer alguna autocrítica o en todo caso una descripción del accionar del partido en los últimos años. Acción Popular hasta hace
6, 7 años tenía un activo bastante interesante en la vida política del país. ¿Qué es lo que ocurrió en realidad? En lo ocurrió, fíjate que se apoderó una ambición demasiado personalista, una ambición demasiado extrema desde el punto de vista personal, dejando de lado la política pública. Y prueba de ello es que desde el año 2016-2015, de ahí en adelante, hemos estado en una crisis muy extrema, donde hemos tenido dos o tres secretarios generales que intentaron inscribirse en el ROC y no lo pudieron hacerlo, y sin embargo ellos han intentado crear una narrativa que el culpable de todos estos hechos ha sido Messi Guevara, cuando es todo lo contrario. Por lo tanto, ha primado más y sigue primando la ambición personal que el interés público en Acción Popular. En su caso personal, usted siempre ha tenido una vida política activa, ¿no? ¿Tiene alguna afinidad? ¿Está pensando en la construcción de alguna agrupación política? ¿Ha recibido invitación de otros partidos o todavía está en un tono reflexivo? Mira, como corresponde de una persona seria, como he sido y siempre voy a ser, me corresponde estar, digamos, teniendo esta independencia, porque es importante que sigamos reflexionando en torno a las políticas públicas y el interés nacional. No estoy en estos momentos a punto de firmar por otro partido político, no, al contrario, voy a, entre comillas, disculpa José que lo diga, voy a disfrutar de mi independencia por ahora. Pero esto no lo va a alejar de la vida política, sin lugar a dudas. No, sin embargo, sin lugar a dudas, eso no, porque unas personas como mis características, que siempre está haciendo propuestas, que siempre está planteando alternativas, en estos, por ejemplo, de aquí lo que queda hasta fines de mes, voy a participar como panelista y expositor en cerca de 3 congresos internacionales en el tema relacionado de lo que a mí me apasiona y lo cual me he formado, que es el tema de impulsar la transformación digital del Perú, y ahí vamos a seguir. También escribiendo mis artículos y libros, que me gusta investigar mucho, y ahí voy a seguir metido de ese pequeño espacio, voy a seguir participando en la política nacional. Permíteme abordarle otro tema que de una u otra manera eh, se está registrando en nuestro país ya desde hace muchos años, ¿no? Y son esta situación ligada a la corrupción, ¿no? Hemos visto los últimos gobiernos, ¿no? Desde Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, ¿no? El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el gobierno de Pedro Castillo y el actual gobierno, que siempre están, de otra manera, comprometidos con presuntos hechos de corrupción, ¿no? Y lo más reciente es cómo un entorno familiar nuevamente se acerca al gobierno, ¿no? Para sacar provecho de esto, ¿no? Hemos visto esto en el caso de Alejandro Toledo, hemos visto en el caso de Ollanta Humala, el propio Alberto Fujimori, Pedro Castillo, el caso reciente, y ahora de la señora Dina Boluarte, ¿no? Y el caso se sitúa en Cajamarca, ¿no? Pedro Castillo, ¿no? Su familia en Cajamarca, usted ha sido gobernador en Cajamarca y ahora estamos viendo el caso de Dina Boluarte, ¿no? De su hermano Nicanor Boluarte, ¿no? ¿Cómo evalúa usted esta situación? ¿Y cómo le sacan provecho, ¿no? Los familiares y actos de corrupción, ¿no? Fíjate que en el Perú, desde hace ya cerca de 20 o 30 años aproximadamente, se ha perdido el sentido real de la esencia de la política. Hay muchos que creen que llegar a la política o un cargo público, ya sea gobernador, alcalde, congresista, ministro o presidente de la República, es para favorecerse, cuando no es así. La política en su esencia es el arte de servir, sin condición alguna. Y por otro lado, en esta ambición han formado un círculo vicioso. Fíjate que muchos creen que habla esa frase que dice del cuero sale la correa. Es decir, utilizan muchas veces el fondo públicos para formar sus propios partidos políticos y otro grave error es llevar a la familia dentro de lo que es el entorno de la gestión pública. Llevar a la gestión, a la familia, sea hermanos, esposa, hijos, hermanos, lo que sea, simplemente es un gravísimo error. Es un gravísimo error porque te genera una grita,
que luego al corto tiempo te va a pasar la factura. Ahora, este es un hecho que muchas veces cuando se está en el gobierno se trata un poco de ocultar, ¿no? Pero día a día van surgiendo un conjunto de hechos que terminan simplemente por poner en evidencia esta situación, ¿no? ¿Cómo controlamos esta ambición de poder? Usted ha sido gobernador regional, sabe exactamente cuáles son las acciones que se deben tomar, ¿no? Desde el gobierno, ¿qué acciones deberían tomarse para evitar esta situación, ¿no? Porque también hay otro tema, ¿no? Que la corrupción llega a tales niveles que hoy ya no solamente estamos hablando de la esfera del Ejecutivo, Congreso, sino también en la esfera de los gobiernos subnacionales, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar esta situación que ya se ha vuelto una suerte de cáncer en el país? Mira, José, en primer lugar, fíjate que empieza por la propia persona, es decir, por el propio funcionario público. Como bien expresas, está en los tres niveles de gobierno. Incluso ahí hay un binomio que debemos señalar siempre, que es el de corrupto y corruptor. Existe el corrupto porque existe un corruptor. Y por otro lado, también esa ambición desmedida, porque muchas veces ya le gustó el poder para utilizar a su favor, no en beneficio de las grandes mayorías. Por lo tanto, ahí hay que precisarlo. Y por otro lado, fíjate que cuando digo depende de la persona, es que uno tiene que ingresar a la función pública con un ánimo de servir de manera transparente. Por ejemplo, nosotros en Cajamarca, en mi gestión, yo determiné el eslogan a tu servicio con transparencia e emitir diversas directivas, como por ejemplo que nadie podía tomar mi nombre ni para temas laborales ni para temas contractuales. Por otro lado, también hice un convenio con la propia Contraloría de la República y también impusimos, antes que sea aprobado por el Congreso, lo que es el tema del control concurrente. Fortalecimos el sistema de control interno. Incluso hicimos que la OCE también fiscalice de manera cercana. Y fíjate que a mí me criticaban mucho porque fui un gobernador en la que no asistía a las reuniones sociales ni internas ni externas. Y eso fue porque precisamente yo no quería entrar en contacto con ningún miembro del comité de selección de ningún proceso público que se haya podido dar. Yo tengo muy claro en mi cabeza que una vez un gran amigo me dijo, Mesías, es preferible meter la pata que las manos. Por lo tanto, eso es lo que un funcionario público siempre debe tener en cuenta. Vayamos a otro tema de actualidad. ¿Cómo mira la situación económica en el país? Estamos en una recesión económica. Este año el nivel de crecimiento va a ser negativo. El nivel de inversiones que tanto se requiere en el país es negativo. El 2024 las cifras proyectan un crecimiento menor al 2%. La gran pregunta es cómo logramos superar eso en un momento recesivo, ¿no? Escuchamos al ministro de Economía siempre hablar en un tono optimista, pero no plantear soluciones a la vista, ¿no? ¿Qué hacer en una situación tan delicada como la que se vive? Ya no solamente en lo social, sino también... Mira, el tema de la economía que hoy está pasando, la crisis económica que hoy estamos teniendo, es precisamente producto de la crisis política que estamos teniendo, es decir, una gran instabilidad que ha hecho que se incremente el riesgo país y por otro lado también, y esto ha hecho que se alejen las inversiones, y algo muy grave que se ha perdido es la confianza. Y esa confianza ha hecho que la inversión privada también se aleje, haya mucha incertidumbre, la fuerza laboral, el talento peruano de la juventud sobre todo, que ha perdido la esperanza y muchos quieren salir afuera. Por lo tanto, lo que hoy estamos viviendo en el tema del impacto económico es producto de la crisis política y es algo que el Congreso y la presidenta tienen que entender. Por eso la solución en estos momentos es que ya se fortalezca, restablezca esa confianza y esa confianza se va a restablecer única y exclusivamente cuando el Congreso y la señora presidenta den un visto, una señal que vamos a retornar a la senda democrática, es decir, que haya un adelanto de elecciones. O sea, esa es la única solución, entendiendo además las encuestas señalan el alto nivel de desaprobación que tiene el gobierno y el Congreso, ¿no? La señora Boluarte tiene más del 80% de desaprobación en dos encuestas, tanto de Ipsos como de Datum, y el Congreso también hace lo propio, ¿no? Entonces, la única salida de usted es que exista un adelanto de elecciones. Sí, un adelanto de elecciones, sobre todo dar esa confianza
y ahí yo lamento decirlo que simplemente el Congreso no está en esa dinámica, a pesar de que tienen cuenta con una alta desaprobación, creo que histórica en nuestra época republicana, al igual que la presidenta de la República, y por lo tanto, por lo menos en los últimos 20 años, pero sin embargo ellos parece que no quieren entender. No quieren entender, para adelantado de elecciones se requiere dos legislaturas para cambiar la Constitución, incluso se puede hacer ahí una modificación y se puede hacer en una legislatura, se pueden hacer dos votaciones, previo acuerdo político de la bancada, por supuesto, pero sin embargo eso no existe, esa voluntad. Y al no existir esa voluntad, lo único que se está haciendo es prolongar la crisis, prolongar la agonía en nuestro país y sobre todo que puede generarse un gran conflicto social porque puede incrementarse la desconfianza, puede incrementarse digamos, el hambre, la necesidad por la crisis económica. Y no hay que esperar eso. Por tanto, hay que invocar al Congreso y a la presidenta que nos den una señal de regreso, de retorno a la institucionalidad democrática que por tanto necesita. Ingeniero Mesías Guevara Macifuen, yo le agradezco la amabilidad que he tenido con RCR, Red de No, Comunicación Regional. Muy amable. muchas Gusto. gracias. Hasta luego. Buen día. Buen día. Conversamos con el ingeniero Mesías Guevara Macifuen, ¿no? Es gobernador regional de Cajamarca. RCR